Esta edición del Infil es presentada por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil a través de nuestro canal de YouTube y a través del circuito Unión Radio con 90.3 FM y 1090M en Caracas, 93.7 en Puerto La Cruz, 102.1 FM y 870M en Barquisimeto, en Mérida a través de 104.5 FM, Margarita por 94.9 FM y en Barinas a través de 95.7 FM. Recuerden que también en nuestro canal de YouTube, allí pueden seguirnos, pueden hacer sus comentarios para posteriormente nosotros comentarlos al aire. Hola, Efraín. ¿Qué tal, Freddy? Estamos con ustedes. Freddy Chercia, quien les habla, Efraín Sabarce, con Gabriel Quintero en la producción y Jesús Jiménez en la dirección técnica. Hoy tenemos un invitado, como siempre, especial, en este caso el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas. Federico, bienvenido de nuevo al Infil. ¿Cómo estás? Saludos, Efraín, saludos, Freddy. Bueno, siempre agradecido con ustedes por la oportunidad de acompañarlos en su prestigioso programa. Federico, bueno, se saben los nombres de los importados del Magallanes, pero quisiera escuchar de tu propia voz qué te llevó a contratar a cada uno de esos peloteros. Sí, Freddy, había muchas cosas que nosotros teníamos que contemplar en cuanto a qué falencias vamos a tener en una determinada etapa de la temporada, ¿no? Desde el inicio, el transcurrir, y obviamente después que vaya pasando la temporada regular, subirán otros elementos, pero tratar de estar lo más preparado posible, sobre todo para los 2 primeros meses de temporada, ¿no? Que evidentemente te marcan el camino de allanar todo lo que sería ese, valga la redundancia, ese camino para la postemporada, ¿no? Y creo que eso fue lo que buscamos, ¿no? Inicialmente, en cuanto a lanzadores para unir a la rotación, en la que ciertamente disponemos de jugadores con experiencia que vienen actuando en el béisbol mexicano y que van a estar en la rotación desde el primer día, como el caso de Ricardo Sánchez y Junior Guerra, pero necesitamos complementar y darle, por supuesto, un sustento importante para ello, ¿no? Entonces, tomando en cuenta un poco la perspectiva de lo que podía ser el calendario, cómo podía ser esa rotación en las primeras de cambio, más allá del orden, que eso evidentemente va dado y contemplado con lo que vaya a ser el coaching staff, pero buscamos piezas que se ajustaran a ellos, ¿no? Entonces, allí surgieron los nombres del caso de Leonardo Taveras, el caso de Zach Plesac, jugadores que nada es un secreto, que vienen trabajando o han estado estrechamente este año con Darwin Marrero en Memphis y eso por supuesto le dio una valía importante porque muchas veces uno revisa quizás los números globales de Plesac en cómo fue toda su temporada en AAA y quizás no son muy cautivadores, ¿no? Pero incluso también el caso de Taveras, pero la manera como fueron terminando, cómo fueron incrementando también valores que para nosotros son importantes, no solamente a nivel de velocidad, que en el caso de Plesac de alguna manera recuperó ese camino que tuvo en un momento dado entre el 21 y el 22 en Grandes Ligas y cerró de muy buena forma, porque él empieza en la Atlantic League, tiene un buen desempeño con los Dodgers y eso le permite firmar nuevamente el béisbol organizado. Pero entonces, estas eran 2 piezas que para nosotros de relevancia. Sin embargo, también había que tomar en cuenta el tiempo que podían estar cada uno de ellos y cómo poder suplirlos, ¿no? Porque el caso de Plesac, específicamente, va a estar un mes, viene el nacimiento de uno de sus hijos, entonces solo podía estar un tiempo en particular. El caso de Taveras, al pertenecer también, digamos, estar vinculado a otra asociación relacionada con la Confederación del Caribe, eso por supuesto hacía que pudiese estar un tiempo determinado, ¿no? Entonces, básicamente ahí también tener que plantear lo mismo que con Alex Claudio, que fue un factor que el año pasado no tuvimos muchos lanzadores zurdos, ¿no? Todo recaía mucho en lo que podía ser Felipe Rivero. El caso de Ángel Hernández fue otro de los zurdos que estuvo, pero nosotros queríamos fortalecer un poco lo que era ese aspecto. Claudio estuvo muy motivado en venir. Obviamente el factor de Puerto Rico
era algo que incidía. Y uno puede decir, bueno, pero traer un importado nada más por 2, 3 semanas es realmente algo que valga la pena. Y la realidad es que cuando te tomas en cuenta que son 16, 18 juegos aproximadamente que puede hacer ese lapso, tú dices, epa, estamos hablando de casi un tercio Un de la tercio. temporada. Exacto. Entonces, cuando tú dices, mira, podemos hacer esto, creo que es alguien también que ese tipo de jugadores no solamente se trata o se trae por lo que significa o lo que hayan hecho en el pasado, sino que obviamente toda esa veteranía, toda esa experiencia, transmitirla en el juego, en aquellos jugadores jóvenes que van a estar incursionando y por supuesto en traducirse en posibilidades de generar mayor cantidad de victorias. En el caso de esos jugadores, todo lo que planificamos fue, bueno, vamos a tener avanzadas que pudiesen suplirlo, ¿no? Johnny Cuevas, que viene trabajando con nosotros en la organización de los Tampa Bay Rays, un chico que realmente ha demostrado carácter, una personalidad importante y ha tenido un rendimiento muy sólido, sobre todo en los 2 últimos años. Cuevas ciertamente este año está lanzando mucho más como relevista, pero no es ajeno a lanzar como abridor. Tuvo solamente 2 aperturas este año, pero en el pasado ha hecho bastante. Y realmente conversando con todo el coaching staff, hablando también con Alejandro, que todo lo que considerara de este brazo y obviamente haciéndole seguimiento, que afortunadamente lo podemos hacer en la Liga Menor en los últimos 2 años, eso nos convenció de que era una apuesta importante. Lo propio con Christian Askew, ¿no? Askew quizás este año estuvo un poco más descontrolado, pero lo de Askew es un pitcher que para tomar en cuenta, creo que va a ser alguien que va a dar de qué hablar. Askew en particular en su registro no ha recibido jonrones los 2 últimos años. Fue aquel pitcher zurdo que estuvo involucrado en el cambio con Brooks Raley en su momento con los Mets. Viene de un programa universitario valioso como es el de Clemson. Entonces, cuando te pones a ver, tienes elementos de jugadores que son también jóvenes, porque estamos hablando del caso de Cuevas y Askew, que jugadores que apenas pasan los 25 años de edad. Entonces, ese tipo de jugadores nos dan un complemento importante hacia lo que quería. En el caso de Connor Satzek, pudimos observarlo cuando visitamos hicimos esa pequeña gira en Laredo, Texas. Ahí lo vimos de primera mano, estuvo con los Tecos, el mismo equipo que estaba Vizcaya y Junior Guerra, y de verdad un pitcher que tiene muchas cosas interesantes. Él no había empezado de la mejor manera con los Tecos y después cerró de muy buena forma, con un sinker que puede tocar 96, 97 millas. Él va a estar también en el relevo y ciertamente vamos a tener muchas figuras en el relevo, pero la idea de lo que tenemos es constituir un bullpen en el que pueda utilizarse con tranquilidad en high level situation, ¿no? En situaciones que sean de complicación, ¿no? Reyes, un conocido de la liga, ya esta va a ser su tercera participación. Él cerró muy bien con los algodoneros de Unión Laguna, tuvo una muy buena postemporada. El año pasado con Caracas tuvo un buen rendimiento, quizás el último juego fue el que falló un poco, ¿no? Ese juego contra los Tigres de Aragua, pero de resto fue muy consistente durante todo ese andar en el mes de diciembre. Y después pasamos por lo que son los jugadores de posición, ¿no? Tomando en cuenta que algunos jugadores, como el caso de Carlos Rodríguez, Nelson Rada, de sus incorporaciones que sean un poquito entrados al finalizar octubre, o al menos ese es el estimado, nosotros necesitamos también tener a una pieza que pudiese dar una valía importante, y lo de Antico creo que también tener un poco más de agresividad. Nosotros fuimos un equipo que el año pasado robó muy pocas bases y nosotros tenemos que ser un poquito más agresivos. Obviamente eso, hay muchos elementos que van a dictar en el juego, y eso por supuesto también lo hemos conversado con Eddie para tratar de buscar eso. Y el caso de Yaciel, que podía estar disponible a partir de mitad de noviembre, va a ser una incorporación de mucho peso, de mucha valía. Creo que, bueno, ya es más que conocido las capacidades que tiene Yaciel, y lo importante es que para esa fecha ya va a poder también estar al 100% recuperado de manera física. La pregunta que te voy a hacer es válida para otros gerentes deportivos de la liga. Tú has mencionado a una cantidad importante de refuerzos estadounidenses, y sabemos, el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense, pues en este momento tienen una, si se puede llamar, relación extremadamente tensa.
inquietante. Por eso te pregunto, Federico, esa situación de la cual nadie es ajeno, ¿ha afectado o se ha manifestado en inquietud por parte de ese número de importados estadounidenses que han anunciado? Mira, en el caso de los que firmaron, creo que tuvieron un convencimiento pleno de venir a Venezuela preguntando ciertos aspectos lógicos, porque desean transmitírselo también a su familia, Claro. que cómo es la situación en Venezuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos buscado siempre es seguir los pasos regulares en el que los jugadores puedan tener todos sus visados, todo su proceso lógico para poder ingresar, pero también darle una serie de lineamientos de alguna manera en los viajes siempre va a estar vinculado con el equipo, que la actividad propia del béisbol, el calendario que nosotros tenemos en la LVP, tampoco es que da para mucho, ¿no? Para tener tanto esparcimiento más allá de la actividad del béisbol. Y muchos de ellos, el caso de Pliza, que él decía, mira, no tenía mayor preocupación, simplemente saber que él va a estar en una buena ubicación a nivel de accommodation, logístico, traslados, y la verdad que no hubo mayor preocupación, por decirlo de alguna manera, dentro de estos foráneos que firmaron. Hay otros casos que tocamos, porque estos no fueron los únicos foráneos con los que tratamos, que en ese caso sí dijeron, mira, desistimos, tomamos otra opción. A lo mejor en algunos casos le resulta más cómodo ir a alguna de las islas del Caribe, o el caso de México de estar más cerca a un vuelo. Pero más allá de esos factores que tú mencionas, Efraín, del grupo que trajimos, está muy concentrado hacia lo que puedan aportar, están muy entusiasmados, nosotros tenemos comunicación constante con ellos, y bueno, a nivel logístico ya a partir de los próximos días van a estar viniendo al país. Federico, tú sabes que acabas de nombrar lo del visado y muchas veces la afición dice, bueno, ¿por qué, en el caso específico tuyo, de repente, por qué el Magallanes no sale de este importado y se trae a otro? Y la gente a veces no entiende cómo es este proceso, cuán complicado puede ser toda esa serie de trámites. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo consiste el traer un importado, sacarle la visa, todo ese papeleo? Bueno, es que primero pasa evidentemente por la negociación básica, ¿no? Ujú. De lograr un entendimiento en cuanto a lo monetario, lo logístico, todo eso, ¿no? Y una vez que ya tuviste ese tiempo, que en algunos casos puede dilatarse, tienes que empezar a entrar en un proceso de visado, porque a lo mejor tú empezaste el proceso de visado y el jugador desiste Ujú. en venir, ¿no? Entonces también perder otro proceso, otra dinámica que por supuesto uno va actuando. Y esto conlleva varios pasos en los que hay que cumplir, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la experticia que tiene que aplicar Saime, después otros pasos relacionados con Cancillería para poder recibir la habilitación ir a la embajada asignada. Eso no se hace de un día para otro. Ujú. Entonces, el rendimiento de un jugador no solamente es evaluado por lo emocional inmediato, ¿no? Entonces, por eso a veces hay que aguantar, y por eso hay aficionados que quizás no se explican que, oye, ¿por qué no se cambia uno de otro como quizás era en el pasado? Y esto ocurre en todos los deportes, esto no es Ujú. solamente en el caso del béisbol, en el caso del básquet, lo hemos vivido, en el caso del fútbol también. Entonces, no es un paso de un día a otro. Afortunadamente, digamos, los procesos en este off-season han sido con bastante celeridad, han sido una buena respuesta para recibir las autorizaciones con buen tiempo. Pero quizás en otra época, a mí me pasó, un proceso incluso que podían tomarse más de mes y medio, ¿no? Entonces, esas situaciones no es fácil para el rendimiento del equipo, para el coaching staff de lo que necesita en algún momento, y para entenderlo mucho menos el aficionado. El aficionado quiere que su equipo rinda, ¿no? Ujú. Que tenga la mejor pieza disponible. Entonces, no solamente pasa por
contemplar todo lo que pueda hacer lo deportivo, sino todo lo factible de todos estos pasos que hay que cumplir para poder. Por eso es un reto tremendo, ¿no? El que todos los dirigentes tienen en Venezuela para dar en el clavo, para cumplir, y no es tanto como quizás antes uno podía cambiar un importado por otro rápidamente y no tener muchas contemplaciones en cuanto a esas decisiones un poquito cargadas de calor y ya de una vez tomar otro paso. Uno puede suponer que un pelotero de las características de Yasiel Puig pudo tener muchos pretendientes dentro de los equipos que conforman la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Por eso te pregunto, Federico, ¿cómo se gestó el proceso de contratación y qué crees pudo diferenciar al Magallanes con respecto a cualquier otro equipo interesado en contratarlo? Mira, con Yaciel Lisset, su agente, tuvimos una conversación o desde el principio fue todo muy, muy claro, ¿no? Hacia el camino que estaba recorriendo el armado del equipo, los objetivos de alguna manera de un jugador, entender su situación física que estaba aconteciendo en ese momento y quizás también el momento que te permite el off-season de poder planificar en el que puedes dilatar un poco las situaciones para tomar una decisión que es muy diferente a cuando estás durante la temporada, en el que las respuestas tienen que ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que todo se manejó de una manera bastante positiva. En el caso a Yaciel le convenció mucho de ir a una ciudad que para él considera es agradable y yo creo que Valencia evidentemente también tiene esos factores, una ciudad que no está, quizás el tráfico no sea tan, y fíjate que son factores que a lo mejor tú dices, bueno, pero uno tiene que adaptarse a donde va, pero termina siendo bastante simple cómo desplazarte del lado de la vivienda hacia el estadio, no tomas más de 15 minutos para trasladarte, eso termina siendo bastante cómodo, una ciudad que honestamente tiene muchos elementos positivos y eso por un lado cautiva. Lo deportivo, creo que tenemos un grupo que evidentemente estamos pensando en competir en lo más alto y eso creo que también llamó la atención. Y creo que también el estadio puede ser otro de los elementos que puedan favorecer, ¿no? El power factor es un elemento que es incuestionable, ¿no? Hoy en día y que de alguna manera juega eso, ¿no? Yo creo que con Yaciel hemos tenido reuniones, hemos hablado de muy buena forma, lo que queremos de él, lo que queremos que transmita también en el clubhouse. Necesitamos, por supuesto, tener un grupo que tenga una cohesión importante y que evidentemente con este tipo de jugadores creo que sabemos nos puede aportar muchas cosas, tanto dentro como fuera del terreno. O sea, disculpa, disculpa rapidito antes de hacer el corte. Entiendo entonces que Puig está consciente de que por las características del José Bernardo Pérez puede allí rendir más. Sí, totalmente. Incluso repasamos lo que cierto, o todos los estadios, ¿no? En conversación con el propio Yaciel, y él obviamente dice lo que puede hacer estadios como el Universitario, que le fue bien, o otros que quizás puedan ser un poquito más complicados, que no necesariamente sean de equipos que hubiese estado propiamente en una negociación, porque desconozco realmente a plenitud oficialmente que otro equipo podría estar negociando en el caso del LVP con Yaciel. Pero sí, pasando por ese escenario de Valencia, a él eso es algo que le gustó, que le agradó y que creo que se va a sentir muy cómodo también. Vamos a hacer una breve pausa y en breve regresamos al Infield, hoy con Federico Rojas, el gerente de los Navegantes del Magallanes. Y nos encontramos aquí en Royal Casino, en el Hotel Girajara, para la inauguración del tercer Sportbook de Juega en Línea en nuestro 16 aniversario. Emocionados con esta nueva alianza con Royal Casino y es que para nosotros es un gusto traerles este espacio donde ustedes sé que se van a divertir. Ahora,
Estamos en el Infield a través de nuestro canal de YouTube y a través del circuito Unión Radio. Federico, y siguiendo en esta onda, hablando de la importación, los importados que contratan, o específicamente los que contrataron para este inicio de temporada, ¿es una decisión exclusiva de la oficina o allí participa, por ejemplo, Eduardo Pérez y parte de los coaches? Participamos todos. Okay. En la oficina, hoy en día estamos, digamos, constituidos con el caso de Alejandro Freire, que viene trabajando mucho en lo que tiene que ver con las operaciones internacionales. En el tema de analítica, se sumó con nosotros Carlos Marcano, que es una persona que es muy valiosa y viene trabajando con nosotros en este off-season. Él también es partícipe de esto. Y todo el coaching staff hablamos y repasamos, ¿no? En el caso de Eduardo, nosotros tenemos una comunicación constante. Al menos una vez a la semana estamos conversando y de alguna manera también buscamos que sea lo mejor para el equipo. Y creo que eso ha sido la característica que yo siempre he tenido a nivel deportivo, ¿no? Poder conversar con todo el grupo para tratar de tomar una decisión en la que después el juego es el que marcará qué tan buena o mala fue la decisión que tomamos, pero que todos, por supuesto, podamos estar en la línea, ¿no? Y han participado en el proceso Darwin Marrero, Sokolovich, también hemos involucrado en algunos casos a Andy, a Ender, a Mario, es decir, todos de alguna manera han estado involucrados en esto y andan muy motivados. Y yo creo que eso es muy importante al momento de afrontar una temporada. Así que contestando un poco, resumiendo, definitivamente no es nada más lo que nosotros pensemos como una materia impositiva, sino de alguna manera ir conversando. También ha sido algo muy positivo, que es que no ha existido una situación de, mira, no, de plano, ¿no? Creo que hemos buscado tener diversidad de alternativas en la que calzara hacia los elementos que estábamos buscando, ¿no? Entonces, por ese lado creo que ha sido positivo. También la junta directiva es copartícipe y conversamos realmente a diario con Héctor Arias, con el que está, por supuesto, al tanto de todo esto que ocurre. Gonzalo Arias también en el área de firmas de granja viene trabajando con nosotros, Angel Peña. Todo el grupo está confeccionado para repasar, estar al tanto y eso es lo que de alguna manera siempre buscamos con la organización. Mencionabas a Eduardo Pérez. ¿Tiene fecha ya de llegada? Sí, Eduardo estaría llegando para la segunda semana de octubre. Va a tener un tiempo, bueno, apenas está terminando la temporada de las Grandes Ligas, no ha terminado. Y bueno, obviamente terminar de ajustar todos sus factores logísticos, ¿no? Pero va a estar al menos una semana antes de que empiece el primer, o tengamos nuestro primer juego de esta temporada. ¿Quiénes van a estar a cargo de las prácticas? Sí, el primer día va a estar Darwin Marrero, va a estar Miguel Sokolovich, va a estar Ender Chávez y Clemente Álvarez. Ellos van a estar a cargo iniciando, además de la presencia también de César Hernández, de Luis Rodríguez, que vienen trabajando en el caso como catcher de bullpen. Ellos van a estar también desde el primer día, y todo lo que es el staff de conditioning, los trainers encabezados por Antonio Balleste, todo el grupo, médicos, eso van a estar desde el primer día. Paulatinamente se va a ir sumando Andy al siguiente día, luego Roberto Espinosa, que también ha sido copartícipe de esto y no lo había mencionado, Mario Lizón, Eduardo, y el último en incorporarse va a ser Ramón Borrego. Pero todos van a estar antes de que empiece la temporada como tal. Ya estamos a menos de un mes de iniciar la temporada. Aún no hay un calendario oficial publicado, pero quiero preguntarte, sigue en pie en una de las últimas conversaciones que sostuvimos con el presidente de la LVP, nos comunicaba la posibilidad de una gira por Estados Unidos de Magallanes y Leones. ¿Sigue en pie ese viaje, esa serie de encuentros en los Estados Unidos?
Bueno, al menos aún no ha llegado, digamos, como una cancelación de esa posibilidad, ¿no? Obviamente esos son aspectos que maneja directamente la liga para poder oficializarlo. Uno no está tan ajeno de ese camino, pero está esa posibilidad latente. Nosotros, por supuesto, estamos preparados ante esa situación y bueno, yo creo que de alguna manera lo del año pasado fue bastante positivo, ¿no? Para la erupción de lo que fue ese choque de gigantes que se efectuó en Miami. Yo creo que dejó una muy buena sensación. Eh, por cuestiones de destino, logré estar básicamente como aficionado y en ese momento ni pensado estaba el camino de Magallanes y la verdad que viéndolo de esa perspectiva lo disfruté mucho y creo que todos estos factores terminan también dando herramientas para aquellos que están afuera poder tener esa vivencia y recordar un poco del momento de lo que cuando estuvieron en Venezuela y poder disfrutar o tener un bocado de un Caracas Magallanes que siempre no, es una de las pasiones más grandes y desbordantes que tiene el venezolano. ¿Y a quién ligaste en ese juego? Toda la vida he sido magallanero. Federico, varios de los peloteros venezolanos hoy consagrados en grandes ligas pertenecen al Magallanes. Te pregunto, la proximidad del Clásico Mundial, el próximo Clásico Mundial, marzo de 2026, ¿crees que pueda influir para que alguno de esos peloteros pueda estar en la versión 2025-2026 del Magallanes? Es la motivación. Lo que pasa es que hay tantos factores que ni siquiera controla el propio pelotero, que termina siendo tan difícil, ¿no? El tener una garantía o el que todo el contexto esté a gusto con el camino a tomar. Entonces, no es fácil. Hace un par de semanas, cuando Houston visitó a los Bravos, ahí tuvimos un breve acercamiento con José Altuve y hablamos, no descartó su posibilidad de venir a Venezuela, pero tampoco hay una garantía al 100% de que eso sea así. Y además están tan concentrados en un momento álgido de la temporada para los Astros que creo que tampoco venía tanto el caso, ¿no? Estar, digamos, al 100%. Pero a mí una de las cosas que más me llama la atención y siempre cuando puedo lo resalto, que la mayoría de esos jugadores que están en grandes ligas muestran una pasión y un deseo con Venezuela impresionante. El hecho de querer estar en Venezuela y a veces por múltiples elementos, porque entras en la agencia libre, porque tienes que pensar en el futuro, porque a lo mejor un directivo de alguna manera te sugirió algo que no necesariamente sea impositivo, pero revolotea la cabeza, los factores familiares, el tiempo de compartir con la familia, porque durante de febrero a octubre la calidad de compartir de familia también termina siendo más corto, ¿no? Entonces, esos son factores que el aficionado no tiene por qué entenderlo, pero quizás de alguna manera uno tiene que tratar de trasladar un poquito para entender el lado humano de lo que eso sucede. Eso no quiere decir que no quieran participar y en algunos casos, mira, muchos de ellos tienen ese deseo de poder hacerlo, pero tienen que aguardar. Para responder un poco de quiénes pudiesen estar, quiénes no pudiesen estar, yo creo que en el caso hay lanzadores, como el caso de José Gregorio Castillo, que hay una posibilidad alta y de hecho recientemente su agente Félix Olivo estuvo dando declaraciones también en relación a esa hipotética participación. Todavía no hay una fecha, no hay una confirmación que puede ser uno de esos jugadores a ser considerado, ¿no? En el caso digamos eso, Arraez, Altuve, nosotros no tenemos un 100% de confirmación, aunque sobre todo el caso de Altuve ya le mencionaba previamente. De resto, que pudiésemos contemplar en el caso de los lanzadores, todo es muy incierto, ¿no? Con Eduardo Rodríguez hemos tenido conversaciones, digamos, de seguimiento, pero no hemos hablado a plenitud de una posibilidad de participación en Venezuela, mucho menos con lo que ha sido de importante toda su participación esta temporada
con Arizona, que ha estado sano, que han sido cosas claves, ¿no? Entonces, a eso nos traslada a otros jugadores que José Suárez, por ejemplo, sí confirmó y va a estar desde mediados de noviembre con nosotros. José, que tuvo una temporada particular, ¿no? Porque fue tomado por los Braves o ese trade que se hicieron por Ian Anderson y después fue puesto en DFA, se lesionó y está cerrando la temporada de muy buena forma. Está comprometido con el equipo y en el caso de él en particular, si ya hay una oficialización de su participación a mediados de noviembre, algo que realmente va a ser de mucha ayuda para nosotros. Fíjate, los peloteros de mayor trascendencia entre ese grupo de venezolanos que está en Grandes Ligas y pertenecen al Magallanes son sin duda Altuve y Arraez. Pero ambos están en situaciones completamente distintas hoy, porque mientras Altuve, por pertenecer a los Astros, pudiese quedar fuera de la postemporada por primera vez en mucho tiempo, pues resulta que los Padres ya han asegurado su cupo en la postemporada. Arraez se va a convertir en agente libre al término de la campaña y Altuve tiene todavía 4 años más de contrato. De cualquier manera, Altuve siempre viene a Venezuela. Así no sea jugar, pero siempre viene acá. Uno lo ve siempre en Valencia viendo los juegos. Sí, y recorre el país, en fin. Sí, yo esto es una especulación, pero uno no puede descartar que esté, y ojalá esté, porque sería muy bueno no solamente para el Magallanes, obviamente, para el torneo, para la liga. que un pelotero de esas para características pueda estar. Exactamente, claro. Que participen todos estos jugadores, Eugenio, José, Ronald, eso es lo mejor que le puede pasar a la liga. Sí, seguro. Y no lo digo porque no existan otros jugadores importantes que son la base y son los que constantemente están, pero a nivel de marca, el que puedan estar, eso realmente es muy valioso, ¿no? Y ojalá que todos los equipos puedan contar con alguna figura, ¿no? Eso de estos, digamos, que vienen cumpliendo un rol de importancia en MLB, creo que eso le viene muy bien a toda la liga como tal. Hablamos de peloteros veteranos, pero ¿qué pelotero joven tiene entusiasmado a Federico pensando en que lo va a ver en acción esta próxima temporada? ¿A quién nos puedes nombrar? Mira, hay varios, ¿no? Hay varios. Obviamente Nelson Rada resalta dentro del grupo, ¿no? Creo que lo de Nelson, hicimos un seguimiento con la gente de Los Angels y la verdad que no sabíamos que la expectativa de que pudiese obtener esa posibilidad de jugar en Venezuela se dio. Su crecimiento ha sido vertiginoso, muy rápido, ¿no? Apenas en 20 años y ya estar en AAA, creo que eso habla de sus capacidades. Creo que ese es un jugador en el que tenemos que estar pendientes, ¿no? Teníamos la posibilidad de Gabriel Rincones, incluso los Phillies dieron el ok para participar un mes, pero también está lo que mencionamos, la parte familiar. Entonces Gabriel ya tenía su compromiso también de casamiento en el mes de noviembre y eso, digamos, complicó, ¿no? esa posibilidad de unirse, pero él está muy dado y muy abierto, por supuesto, que esto se dé en el futuro, ¿no? Y creo que hay otros varios que hay que tomar en cuenta. El caso de Burgos, que viene una temporada positiva, más allá de que tuvo picos, que tuvo algunos bajones y que terminó con una lesión. Todavía su fecha de incorporación no está tan clara, precisamente por un tema de salud, no porque él no quisiera estar desde el primer día. Pero esos nombres creo que van a ser importantes en cuanto a jugadores de posición. En el caso de lanzadores, hay un lanzador que quizás no le hemos dado tanto el cuidado y viene trabajando con nosotros con los Tampa Bay Rays. Ya subió a la media. Creo que viene haciendo una labor importante y va a ser un brazo que quizás no tiene esos bombos y platillos que pueden tener otros, pero el caso de Alexander Campos es un lanzador a tener en cuenta. Y que ha sido de mucha ayuda recientemente con la organización de Tampa Bay Rays.
son nombres a seguir, Amílcar Chirinos y Saúl García. Amílcar ya había hecho su estreno. El caso de Saúl García tuvo una temporada muy buena en las ligas menores, incluso estuvo como closer en High A y terminó en Doble A. Creo que esos son nombres, además de tener la permisología de poder estar, creo que son jugadores que van a dar de qué hablar en este inicio de temporada. Hablando precisamente de peloteros jóvenes que pertenecen a distintas organizaciones de grandes ligas, que son considerados prospectos, promesas, al tú pertenecer a una organización de grandes ligas, los Rays de Tampa Bay, ¿cómo sientes, se percibe hoy el béisbol del Caribe desde una organización de grandes ligas? Mira, cada organización tiene su perspectiva, ¿no? Hablando un poco de la organización con la que venimos trabajando, creo que ellos son muy abiertos a lo que es el Caribe. Hay sus factores que cuidar, hay elementos que cuidar, sobre todo con los lanzadores siempre hay más cuidado, lógico, normal, pero entienden y se le da el valor de lo que significa la competencia en el Caribe. Muchas veces no damos por considerado lo que esto significa para la madurez de los jugadores, ¿no? El jugar en los affiliates, en los circuitos de ligas menores, en el que tienes 6 partidos contra el mismo rival durante una semana, termina siendo pesado, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Y en muchos casos con estadios en los que la capacidad o cómo se involucra el aficionado es muy diferente a lo que vas a encontrarte en el Caribe, ¿no? Conversando con varios jugadores de esas sensaciones que tienen, sobre todo cuando tuvieron su debut o pudieron vivir un Caracas Magallanes. En algunos casos hablan de que sienten como que el estadio, la gente se le viniera encima. Entonces, sí. Exactamente. Entonces, esa madurez, de alguna manera, que te da, o esa experiencia de vivir un contexto competitivo de exposición, en el caso de nosotros lo vemos con muy buenos ojos. No todo el mundo va a recibir el camino, pero hay esa apertura, ¿no? De lo que significa en el Caribe, y no solamente con Venezuela. Bueno, fíjate que el año pasado Junior Caminero estuvo con Escogido y fue uno que ni se diga, ¿no? Sí. Sabes que cuando hablabas de el ambiente competitivo, de lo distinto que puede resultar eso a lo que se ve en ligas menores e incluso en la mayoría de los parques de grandes ligas, pensé inmediatamente en Junior Caminero, que viene de definir la final anterior del Lidón de una manera pues tremenda, espectacular. Exactamente. Además, claro, y bueno, entre dos de los grandes rivales, esa final del béisbol dominicano. Entonces, supongo que Caminero es uno de esos ejemplos, ¿no? De cómo el béisbol, el denominado béisbol desde la perspectiva estadounidense, norteamericana, invernal, puede de pronto mejorar o ayudar a madurar desde el punto de vista emocional por ese carácter competitivo que no se ve en ligas menores. Ciertamente. Y bueno, fíjate en el temporadón que terminó teniendo Junior, ¿no? Lo que marcó, lo que significó para todo el grupo, y ya pelotero de 22 años, y tú ves toda esa madurez, esa experiencia, como que estuviese 10 años ya en las grandes ligas. Pero es que yo recuerdo una vez conversando con Juan Carlos Gutiérrez, que era en ese momento era el cerrador de Arizona y venía a jugar a Venezuela. Y yo recuerdo una conversación que sostuvimos en el universitario, y le pregunté, oye, Juan Carlos, ¿tú me puedes explicar cómo tú, siendo un cerrador de un equipo de grandes ligas, vienes a jugar para acá? Y me respondió, mira, Freddy, es que la diferencia, tú en un parque, en esos parques de grandes ligas, haces algo malo y la gente, ya. Hiciste algo bueno, te aplauden. Y aquí es distinto. El uno compartir, el uno ver cómo nos trata la afición, cómo viven los venezolanos cada juego. Me dice, esto te sirve a ti para madurar y para después enfrentarte
allá a los Estados Unidos y verlo desde otra perspectiva. Tal cual, tal cual. Bueno, en su momento las declaraciones de Edgardo Alfonso, ¿no? Cuando le daban esa responsabilidad con los Mets y hablaba de lo que significaba un Caracas Magallanes. Sí. Y yo creo que eso es el valor que también vas a encontrar en otras ligas, ¿no? El caso de lo que puedas encontrar en Dominicana, lo que puedas encontrar incluso en ambientes como México, donde realmente la afición se involucra, ¿no? Y en el caso de los venezolanos que vienen a hacer vida acá, el que también lo vea a su familia los llena de Sí. de mucha satisfacción, ¿no? De mucho orgullo. Eso muchos tienen entre ceja y ceja que lo vea a su familia con el uniforme de sus amores o lo puedan ver porque por X razón a lo mejor la familia no tiene la posibilidad de viajar a los Estados Unidos y de verlo. Eso también es otro elemento que puede. Federico, la última y aprovechando precisamente que estamos hablando con alguien que no solamente tiene responsabilidades en el Magallanes, sino también en los Rays de Tampa Bay. ¿Cómo les cayó la noticia de este proceso que ha devenido en la aprobación de la venta de la franquicia, considerando que entiendo Stuart Stenberg, el dueño todavía de los Rays, es una persona muy querida dentro de la organización y evidentemente a través de su trabajo, de su interés, hoy podemos hablar de los Rays de Tampa Bay como una organización modélica dentro del contexto de las mayores. Yo creo que en el rol en el que yo vengo, que es más, o en el que estoy involucrado, que es más el área de tecnología, más allá de lo que se pueda conversar entre una cosa y otra, yo creo que es que el modelo de la organización ha quedado muy instaurado, ¿no? Y creo que de la manera como se ha venido trabajando, no sé qué tanto vaya a hacerse un cambio a plenitud y esto es lo positivo, ¿no? Porque fíjate que han estado diferentes directivos o gerentes generales y la línea ha sido más o menos igual. Yo creo que la identificación que se ha generado en el centro de Florida con los Rays y también esa marca que tú bien mencionas, Efraín, se ha convertido un ADN Rays o un Rays Up en MLB. Creo que eso no va a cambiar mucho, ¿no? Evidentemente con una hipotética llegada de otros directivos puedan tener estilo de management corporativos diferentes, pero yo creo que en lo deportivo la organización ha hecho en base a sus objetivos un camino bastante positivo. Ciertamente puede decir, bueno, pero las dos últimas temporadas no se ingresó en la postemporada, pero fue un equipo siempre combatiente y desafortunadamente muchos juegos se nos han ido o se nos fueron por poquitos detalles, pero todo el que está vinculado con la organización se siente orgulloso de estar con la organización y eso no es fácil lograrlo y eso pasa mucho porque los directivos te dan libertad de trabajo, te dan libertad de generar líderes en cada uno de sus grupos. Y cuando ya tú tienes eso instaurado, yo creo que difícilmente vaya a cambiar eso en cuanto a la estructura de oficinas, ¿no? Y eso lo terminas trasladando al coaching staff de cada uno de los equipos, los affiliates, el equipo grande, lo que son los jugadores, y hay un compromiso importante, incluso en momentos en los que había cierta incertidumbre, después de lo que ocurrió con el drop, ¿no? Con la aparición del huracán y tener que ir a otra sede, incluso la respuesta de la afición fue bastante positiva. Entonces yo creo que más allá de lo que pueda ser un nuevo management style desde los dueños, desde ownership, creo que la organización tiene un camino bien instaurado y yo creo que ojalá, ¿no? Esto ya más un punto de vista personal, yo creo que eso va a mantenerse con el correr del tiempo. Federico, como siempre un gusto conversar contigo y queremos agradecerte el que nos hayas regalado parte de tu tiempo para este programa. No, Freddy, Efraín, gracias a ustedes siempre por tomarme en cuenta, estar en su programa
y siempre, por supuesto, dispuesto para estar con ustedes y bueno, ya arrancando la pelota. Sí, ya nos quedan varios meses para seguir hablando. Seguro. Así es, así es. Con Federico Rojas nos despedimos en esta edición de El Infield a través de nuestro canal de YouTube y también a través del circuito Unión Radio por 90.3 FM y 1090 AM en Caracas, en Puerto La Cruz por 93.7, Barquisimeto 102.1 y 870 AM, Mérida 104.5 FM, Margarita 94.9 FM y Barinas 95.7 FM. Hasta el próximo lunes. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.